Que el Señor, dador de todos los bienes, esté con todos ustedes, que la gracia del Espíritu Santo permanezca en sus corazones. Compartimos la reflexión del Evangelio del segundo domingo de Adviento, del Evangelio según San Juan, capítulo 2. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba ahí. También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y como llegó a faltar vino, la madre de Jesús le dice a éste: no tienen vino. Pero Jesús le responde: ¿qué nos va a mí y a ti, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había ahí 6 tinajas de piedra dispuestas para las purificaciones de los judíos, con capacidad cada una de 2 a 3 medidas. Díceles Jesús: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Así lo hicieron. Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber él de dónde procedía, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llama al esposo y le dice: todos sirven al principio el vino bueno, y cuando ya la gente está bebida, el más flojo. Pero tú has guardado el mejor hasta ahora. Esta es la primera de las señales que Jesús realizó en Caná de Galilea. Ahí manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Nos encontramos con este pasaje importantísimo dentro del Evangelio de Juan, con el lenguaje cargado de los escritos juánicos. Las señales, Jesús empezará sus señales, sus milagros, que demostrarán que Él es el enviado de Dios. Y es interesante porque la forma en la que inicia el primer milagro de Jesús, uno pudiera esperarse que fuera una resurrección, curar a un leproso, devolverle la vista a un ciego, pero no. Jesús elige para su primer señal convertir el agua en vino, en unas bodas en las que se les había acabado la bebida. Cómo es importante entenderlo, nuestros tiempos, nuestra forma de pensar no se ajusta a la forma de pensar de la providencia. Jesús quiere empezar así el vino como un símbolo, porque precisamente este milagro es una señal, es la primera de las señales. Jesús convierte el agua en vino, y no en un vino mediocre, sino en un vino muy bueno. Porque Jesús empieza este ministerio frente a sus discípulos para que ellos crezcan también en un ambiente festivo, en un ambiente donde el ser humano es humano, en un ambiente de recreación, en un ambiente en el que la alianza entre un hombre y una mujer delante de Dios se convierte también en una promesa. Ellos, esta pareja, serán colaboradores en el milagro de crear vida que le corresponde a Dios. Y en la festividad de este acontecimiento es importante el vino. Y el vino se acaba. Habían sido invitados María, Jesús y sus discípulos. Y María se da cuenta de que se les acaba el vino y se acerca con Jesús. Y es obvio que María no le pide que vaya a comprar vino. Es obvio que María le está pidiendo que haga algo extraordinario. La reacción de Jesús, la forma en la que interactúan María y Jesús es sumamente interesante. Y aquí me disculpo porque dejaré volar un poquito mi imaginación. La mirada de María y la mirada de Jesús en ese momento serán miradas que sería bueno que el evangelista nos hubiera hablado un poquito de ese intercambio de miradas, de eso que no se dice con las palabras. María le dice:
no tienen vino. Jesús le responde, ¿y tú y yo qué podemos hacer? Mujer. No le dice María, no le dice mamá. Dice mujer, un poquito así como que a Jesús lo saca de su balance. Y María no insiste, María no reclama esa forma. María sabe cuál es su lugar ante Jesús. María entiende quién es Jesús. Su Hijo es verdadero Dios y su Hijo es verdadero hombre. Como verdadero hombre, a ella le corresponde decirle, oye, no tienen vino. A ella le corresponderá en su mismo momento ser señal de que ya es tiempo de que Jesús empiece a trabajar en lo que es su misión. Pero como Jesús es Dios, María también entiende que Dios tiene su tiempo y que a nosotros no nos corresponde decirle, haz esto ya. Es solamente Dios en su voluntad el que sabe cuándo es el momento. Entonces Jesús se detiene frente a este dilema y María lo mirará y esa mirada le dirá tantas cosas a Jesús. Pero María guarda silencio, ve a los sirvientes y les dice, hagan lo que Él les diga. María habla muy poco en el Evangelio, pero creo yo que estas palabras pueden resumir todo lo que María quiere de nosotros hacia su Hijo. Creo yo que todos los mensajes marianos que ha habido a lo largo de la historia de la Santa Madre Iglesia se pueden resumir en esto: Guadalupe, Fátima, Lourdes, hagan lo que Él les diga. Y creo que ese podría ser también una forma de discernimiento. Si se te aparece la Santísima Virgen María y no te pide que hagas lo que Jesús dice, entonces esa no es María. Perdón, pero este es un criterio importante. María siempre nos va a mandar a hacer lo que Jesús diga. Y esto es importante porque, volvemos, Jesús es Dios, Jesús sabe cuándo es el momento y nunca será un mal consejo para nadie hacer lo que Jesús diga. Entonces, María nos manda ante su Hijo a hacer lo que Él diga y es entonces que Jesús toma el mando de la situación. Y aquí hay que tener cuidado también a nuestro discernimiento a la hora de tomar decisiones, a la hora de evaluar si lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios o no. Estos sirvientes se limitan a obedecer a María. Jesús les dice, llenen esas tinajas de agua, 600 litros de agua. Y no tiene sentido porque ellos necesitaban vino y Jesús los manda a llenar 600 litros de agua. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos resistido ante aquello que Dios pide? ¿Por qué? Porque nosotros no encontramos la lógica de lo que Dios quiere hacer. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra resistencia no hemos dejado que Dios haga milagros? Porque por pensar con nuestra lógica no le hemos dado el lugar a Dios, no hemos obedecido el mandato de María y por lo tanto hemos interrumpido las señales de Cristo en nuestras vidas. Entonces, tal vez lo que Dios te está pidiendo no te suena lógico. La obediencia es una cuestión tan delicada. Jesús quiere que lo obedezcamos, Jesús quiere que hagamos lo que Él nos pide. Y necesitamos vino, pero nos manda por agua. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder de convertir el agua en vino. Entonces, nos corresponde ser como esos sirvientes, callados. Si te fijas, no dicen una sola palabra en todo el texto. Van
hacen lo que Jesús dice. Y luego Jesús los manda a dar de probar de esta agua al mayordomo, que esta agua que ya no es agua, que ahora es vino. Como aquel hombre la prueba y va inmediatamente con el esposo y le dice, totalmente asombrado, porque él sabía que no había vino y no sabe de dónde salió este vino. O sea, no había vino, y ahora no solamente hay vino, sino que hay un muy buen vino. Va y le dice, pues no estás haciendo lo que todos hacen. Todos, cuando ya la gente está borracha, sacan el vino corriente, y tú sacaste el mejor vino. Y esto hay que entenderlo también. Dios continuamente nos da el mejor vino al final. Jesús no va a tener un cuerpo glorificado antes de pasar por la cruz. Fuera del episodio, el paréntesis de la transfiguración, la glorificación que empieza, ¿verdad?, con las señales en el Evangelio ahora, será hasta después de la resurrección, pero tendrá que pasar por la cruz. Siempre el vino mejor viene al último, porque Dios se maneja con una lógica que no es la nuestra. ¿Cómo estás tú en tu vida? ¿Cuál es el vino que se te ha terminado? Este es un buen día también para acercarte a María. Estamos en esta época de las epifanías, de las manifestaciones, ¿verdad? Hace 15 días con los magos, hace una semana con el bautismo, y ahora nos encontramos esta también, que es una manifestación, el primer milagro realizado en las bodas de Caná. Jesús continuamente se está manifestando como un verdadero Dios y como un verdadero hombre, como tu Salvador. Y entonces tenemos tanto que aprender de este Evangelio. Los protestantes no se cansan de decirnos que el único que puede interceder entre Dios y los hombres es Jesús. Extrañamente, si tú les pides que oren por ti a cualquier protestante, ellos lo van a hacer con mucho gusto, porque ellos creen que pueden interceder por ti. Y pueden hacerlo, de hecho. Pero ¿qué tanta soberbia se tiene que tener para creer que pueden interceder ante Dios mejor de lo que puede interceder María? El primer milagro se da gracias también a la intervención de María. ¿Cuánto será importante asumir la realidad cuando el vino se ha acabado? Y acercarte a María, acercarte a Jesús. Pero tienes que estar dispuesto a hacer lo que Él diga. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo en este momento para renovar tu vida? Para no solamente darte vino, sino darte un vino mejor de cualquier vino que en cualquier época de tu vida has tenido. Jesús no quiere que se termine la fiesta de las bodas. Jesús quiere darle un giro hermoso a tu vida, pero tú tienes que doblar las manos. Jesús quiere salir a tu encuentro. Jesús quiere llenar tu vida de sus señales, de las señales de que Él está vivo. Ojalá que obedeciéndolo, ojalá que siendo dócil, lo dejes actuar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre.